versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola. Estamos aquí nuevamente, Dalia. Hola. Y yo, Sofía, en este nuevo episodio de Morras versus Fundamentalismos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, ya por el mero nombre creo que ya nos suena un poco a conflicto, y es aborto y religión. Mencionábamos la vez pasada que cuando pensábamos en aborto, bueno, al menos a mí se me venía esta imagen de tener un debate en una escuela, dentro de la materia de ética o de valores o de civismo, y que te ponían a debatir que tú estás a favor del aborto, tú estás en contra del aborto, bla, bla, bla. Pero a final de cuentas, todas aquellas cosas que pensamos sobre el aborto y que se dicen culturalmente no dejan de tener cargas religiosas, ¿no? Y bueno, esto me parece que la razón principal pues es que vivimos en una sociedad, diría el Joker, que es profundamente religiosa y que no nos podemos desarraigar culturalmente de eso, aunque digamos que no somos practicantes o no seamos creyentes, ¿no? Entonces, Dalia, ¿cuál es la concepción que se tiene del aborto en el plano religioso? Una concepción tradicional, porque evidentemente hoy venimos a ofrecer otra concepción. Sí, la pues concepción tradicional que se tiene del aborto y la religión es que son incompatibles, ¿no? Que para la religión es un pecado abortar, es un pecado que incluso la Iglesia Católica o los jerarcas de la Iglesia Católica socializan como un pecado tan grave que es excomunión, ¿no? Junto con la apostasía y otros pecados que son muy graves para la Iglesia Católica. También para las iglesias evangélicas y todas las derivadas de lo que es el judio-cristianismo, pues el pecado es un crimen y es incompatible, ¿no? Esto es lo que digamos que socializan en general los líderes religiosos. Desde luego que hay otras personas con otras narrativas, pero la concepción tradicional es que el aborto es incompatible con una fe cristiana, con la fe cristiana, y que abortar es ir en contra de la ley de Dios y que abortar es un pecado que se castiga con la excomunión. Esta es como la óptica tradicional y la que todas las personas tenemos socializada. O sea, si tú le preguntas allá afuera a cualquier persona que sea practicante católica o evangélica, muy posiblemente la respuesta que te va a dar es: el aborto es un crimen, el aborto es un asesinato, el aborto es un pecado y si abortas te ganas la excomunión y el infierno. Creo que esa es como la concepción tradicional que se tiene del aborto con respecto a la religión. Y me parece que en este sentido también podemos observar entonces que de alguna u otra manera tampoco resulta gratuito ver los elementos religiosos que están involucrados en los movimientos tanto pro derechos humanos o antiderechos, ¿no? Y a esto me quiero referir que, bueno, no sé si recuerdas, hace ya algún tiempo que asistimos a una manifestación acá en Aguascalientes. Era más una concentración que pedía la despenalización del aborto. Y no sé si recuerdes que vimos cosas muy curiosas. Por una parte, vimos que, digamos, de nuestro lado estaba habiendo profanación de símbolos religiosos. Y, por otro lado, estaban los mal llamados, vaya, pro vida, manifestándose también, pero a mí me pareció eso muy curioso porque estaban justo afuera de la catedral, ¿no? Pero no solo estaban afuera de la catedral, güey, la estaban como amurallando o estaban como haciendo una especie de barrera humana y estaban hincados. Y creo que también esas son manifestaciones que de hecho nos hacen ver lo que tú nos mencionas, ¿no? Pero de hecho preguntaría más bien si así como está pintado culturalmente o así como está relatado el asunto, si el aborto es incompatible con la religión, porque nos pusimos a estudiar.
Y traemos las citas perronas esta noche. Bueno, este día, mañana, no sé. Sí, estuvimos investigando bastante para este episodio para hablar de religión y aborto. Yo me enfoqué al tema bíblico porque, como ya lo he mencionado en otros episodios, vengo de una familia evangélica, entonces básicamente estoy muy familiarizada con la Biblia. ¿Cuántas Biblias estudiaste? Consulté 3 versiones distintas. Consulté una Reina Valera, que es como la más la más tradicional, o la traducción más pues común. También leí una que es la que más usan los católicos, que es una Biblia latinoamericana. Y consulté una que es como en lenguaje cotidiano, que se llama Dios habla hoy. Ujú. Y pues yo quería saber si el aborto era incompatible no tanto con la religión, sino con los textos sagrados, porque una cosa es lo que dicen los textos sagrados y otra la traducción que hacen los jerarcas religiosos. Entonces pues yo me puse a investigar y encontré lo siguiente. Para empezar, encontré que Diosito sí conoce la vida intrauterina, o sea, sí está perfectamente clarísimo que él conoce la vida intrauterina, porque se lo dice a Jeremías. Jeremías era un profeta, entonces Diosito se le aparece y le dice que él lo había escogido desde que estaba en el vientre de su madre. También por ahí en un salmo, el salmista hablándole a Dios, le dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Y también hay acá otra cosa que se me hizo muy interesante, que es cuando María va a visitar a su prima Isabel. María ya estaba embarazada, Isabel también está embarazada, era un embarazo que ella tuvo ya en la vejez, estaba embarazada de Juan el Bautista. Entonces la Biblia dice a través del apóstol Marcos que la criatura, no la llama bebé, le llama la criatura, empieza a brincar en el vientre de Isabel, de la felicidad de ver a María llegar con el Hijo de Dios. Aquí las únicas que se refieren como hijo son ellas, tanto María como Isabel. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que lo que humaniza a un embrión es el deseo. En el momento en que tú lo deseas, tú lo conviertes en tu hijo. Pero bíblicamente no encontré una sola referencia en donde Dios, un profeta o un apóstol, se refiera al producto de la concepción como un bebé. Siempre lo llaman como criatura o específicamente como fruto del vientre. Y yo no creo que sea casual, porque Dios es un ser omnisciente, que si supiera que ahí ya hay un bebé que tiene la misma valor que una persona que ya nació, lo nombraría, ¿no? Para evitar como ambigüedades. La religión o los jerarcas religiosos o las personas ideologizadas, los fundamentalistas del paño azul, señalan que la Biblia prohíbe el aborto en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, cuando dice no matarás. Sin embargo, en Éxodo 21-22, bueno, después Dios da los 10 mandamientos, están en Éxodo 20, pero después hace muchísimas leyes y especificaciones como para que no hubiera ahí algún margen de interpretación o laguna jurídica, como que dijo: Nel, yo voy a ser específico, y habla específicamente del aborto. En Éxodo 21-22 dice que si 2 hombres riñen y en esta riña lesionan a una mujer embarazada y ella abortase, entonces deberá pagar una multa. Pero que si daña a la mujer y ponen en riesgo su vida, entonces lo que pasaría es que se cobraría ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿no? Entonces creo que aquí queda muy claro que matar a un feto no es un asesinato, porque si fuera un asesinato se castigaría con muerte, y el castigo que establece Dios es una multa. En cambio, matar a una mujer sí era un asesinato, sí era algo grave, y sí era algo que se tenía que pagar con la vida, o con, si le dañaban un ojo, pues con un ojo, si le dañaban una mano, con una mano, porque así se aplicaba la ley en ese momento. Entonces creo que aquí los que están yendo en contra de la ley de Dios son los grupos fundamentalistas, que muchas veces ponen en peligro la vida de las mujeres por proteger a un embrión, porque aquí es claramente que Dios sí establece una jerarquía de valor. El valor de un embrión, desde luego que tiene un valor, se multa si se mata, pero el valor de la mujer es más importante porque eso ya es una vida. Entonces, como te dije, pues yo sí revisé como que todo, los textos bíblicos,
y nunca encontré dónde se le diera el estatus ni jurídico ni de ontológico al producto de la concepción de una persona. Se le da siempre del fruto del vientre, se le llama criatura, nunca se le llama bebé. Ujú. Y yo pues como tengo claro que esto no es casual, ¿no? O sea, que esto Dios lo hizo con la intención de salvaguardar o que quedara como muy claro que la vida de las mujeres son más importantes y como bajo el entendido de que Dios pues no consideraba una persona el feto. Y pues nada, esto es lo que dice la Biblia, como vemos sí se contradice un poco con lo que manifiestan los grupos religiosos. No sé si los grupos religiosos conozcan la Biblia o la hayan leído, sobre todo los fundamentalistas, pero pues ahí está muy claro en Éxodo 21, 22 al 23, está despuesito de los 10 mandamientos, que yo creo que no lo tienen claro, por ese tema que tú decías del templo, ¿no? Que lo protegen al templo, ¿no? Y pues bíblicamente a Dios no es que le encante, ¿no? Que hagan templos, ni dioses, ni que tengan santos. Dios es como muy celoso, celostino, se pone así como Hulk, y destruía templos ajenos, o sea, Ajá. así sin pedos quemaba y mandaba a quemar templos ajenos. Entonces, pues como que le guste mucho, yo soy fan de San Judas, pero que a Diosito le guste el culto a San Judas, no, ni a ningún santo, ni a la Virgen María siquiera. Entonces, pues no creo que las personas que siguen la religión católica o la religión apostólica, ¿cómo se llama? La religión cristiana evangélica, sí, tengan mucho conocimiento bíblico, porque la religión sí es compatible bíblicamente con el aborto. Y aquí hay algo que a mí me parece bien importante, porque, bueno, son dos cosas. Por una parte, esto que señalas de la importancia del uso de los términos, porque hemos visto también que en los discursos fundamentalistas se utilizan términos muy concretos para referirse a muchas cosas, como puede ser un embrión, o sea, jamás mencionan embrión como tal, sino que desde que se es cigoto lo llaman bebé y no dejan de llamarlo bebé, ¿no? He escuchado incluso que lo llegan a llamar infancia temprana, una cosa así. Por ejemplo, esta cuestión del aborto lo llaman como tal asesinato. Nunca mencionan, bueno, creo que incluso tienen como una bronca ahí con llamarlo interrupción del embarazo, ¿no? Porque según ellos dicen que la interrupción Ajá, implica una continuación. sí. Hay una cosa medio chusca, pero no nos vamos a meter en eso. A mí lo que me llama la atención es esto, que, o sea, se ve que estos grupos están muy aferrados a utilizar términos muy concretos, claramente para, pues para dirigir el discurso, ¿no? O sea, para no dar incluso esta opción u oportunidad de que llegues a pensarlo en otros términos. Pero lo chistoso, pues es justo que si bien en las escrituras, que digo, hay un montón, son muchísimas páginas de escrituras sagradas, digámoslo así, pero que también hay un uso muy cuidado de los términos. Y también yo creo que no es gratuito que existan tantas versiones de la Biblia, ¿no? Y por eso justo es como, bueno, vamos a ver qué dice acá, vamos a ver qué dice acá y vamos a ver qué dice acá. Y esto también me remonta a, pues, la investigación que yo hice, porque a mí una cosa que me brincaba mucho era realmente saber o conocer desde cuándo el aborto se ve como se ve desde el plano religioso, que cabe aclarar que cuando hablamos de que se ve desde la religión o que se asume desde la religión o concepción religiosa y así, no estamos hablando tal cual por todos los o todas las personas que son practicantes religiosas, porque sabemos que hay grupos de fe y hay personas que predican religión que pues se agarran la onda de este asunto, ¿no? Y que de hecho sí ponen en práctica pues los mandatos de Dios de misericordia y empatía y todo este asunto. Pero bueno, a mí lo que me llamaba la atención era eso, ¿no? Lo que me generaba más duda. Y me empezó a generar mucha más duda cuando en la investigación que estaba haciendo para mi tesina, yo me topé con un testimonio de San Agustín de Hipona, que, bueno, no era un testimonio, era más bien una cita de él, ¿no? Pero él hablaba de que, pues, el aborto no se le podía considerar un homicidio, ni siquiera lo nombra asesinato, ¿no? O sea, lo nombra así como un homicidio. Y dice que no puede ser eso porque, pues, no se puede decir o no se puede saber, vaya, que haya un alma viva dentro de un cuerpo que carezca de sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que todavía no hay una formación de conciencia ni hay formación de sentidos.
Y entonces me puse a investigar más a profundidad y también me encontré con otros pensadores que afirmaban que se debería, o bueno, no se debería, más bien que estaban de acuerdo, digamos, con la práctica del aborto, siempre y cuando este se diera para que la vida de las mujeres fuera mejor o para salvarlas y no se tuviera como la intención concreta, pues, de dañar al feto, ¿no? Siempre, también como lo mencionabas tú, tenía que haber, digamos, un interés superior. Y en este caso, pues, era la vida de las mujeres. Luego, me encontré con una idea que a partir de ahí dije, ok, esto es interesante, que justo es esta idea de que, pues, hay que prohibir el aborto porque estamos en contra del asesinato. Pero resulta que con esta idea, y probablemente ahí haya más que escarbarle, el Papa Pío IX la adopta, ¿no? Y dice, ok, sí, comulgo con esta afirmación y muy probablemente a partir de ahí empezó a generar como mayoría y todo esto, pero volvemos a lo mismo, te pones a revisar las escrituras y si a alguien probablemente no le baste con las evidencias bíblicas que ya nos has dado, yo también sacaría a colación el Código de Derecho Canónico. Y cito el año, que sí, el aborto está sancionado con la excomunión. Esto, si mal no esto, o sea, si no me equivoco más bien, esto desde 1917. Se supone que sí, que te van a excomulgar si abortas. Eso es también cosas que hemos escuchado desde los grupos fundamentalistas. Pero algo que yo no sabía y que recién me enteré gracias a mi investigación fue que de hecho no te excomulgan solo así por así. Es decir, hay toda una serie de causales excluyentes de culpa. Y creo que es muy oportuno revisar todos estos excluyentes porque nos vamos a encontrar con algo muy interesante que ahorita les voy a comentar. Pero la primera es si eres menor de 16 años, si actuaste orillada por una situación de violencia, si actuaste por miedo, si actuaste por necesidad, si actuaste para evitar un grave daño, si actuaste en legítima defensa, si de hecho no sabías que estabas desobedeciendo una ley o si actuaste careciendo de razón. Ahora, yo te preguntaría a ti, en nuestra experiencia acompañando mujeres, ¿cuáles son como las razones por las que ellas abortan, güey? Pues yo creo que cualquier mujer entra dentro de estas causales de culpa. Exactamente. Simplemente porque tú y yo lo planteábamos, creo que se lo planteábamos a una diputada por ahí cuando estábamos promoviendo la iniciativa de que el aborto fuera un delito sin pena, o sea, que fuera con alternativas a la prisión, que le planteábamos a ella que toda mujer que atraviesa ya un embarazo no deseado es una mujer que ha vivido violencias estatales y que, o sea, que sus derechos de acceso a la salud sexual y reproductiva y a la justicia reproductiva han sido violados, ¿no? Todo embarazo no deseado es producto de omisiones estatales Sí. en muchos sentidos, ¿no? Entonces ya desde ahí ya viviste violencia. Cuando el Estado vulnera tus derechos humanos, tu acceso a la justicia reproductiva, a la salud sexual, a la salud reproductiva, pues ya estás viviendo violencia. Eso por ponernos jurídicas, ¿no? Pero sabemos que las mujeres que acompañamos vienen de unos contextos inimaginables de violencia, ¿no? Las feministas tenemos como esta idea que las mujeres que abortan son así, feministas, que van a abortar rodeadas de amigas, con el tecito, y que van a estar ahí súper acompañadas, y la realidad es que no. O sea, muchas abortan a espaldas del marido golpeador, muchas a espaldas del papá religioso, muchas en sus lugares de trabajo, en sus lugares escolares. Todas vienen de situaciones muy tremendas de violencia, de contextos de violencia, o no hay, a mí no se me ocurre un solo caso de todos los que he acompañado que no entrara dentro de estas excluyentes de culpa, ¿no? Todas las mujeres actúan para evitar un daño mayor y eso me queda clarísimo y
también es de que ninguna mujer se embaraza para abortar, ¿no? O sea, no, yo no me voy a embarazar ahorita para abortar y así como por una experiencia, no. O sea, eso no sucede. Las mujeres que se embarazan es porque hubo ahí algunas omisiones por Exacto. parte del Estado en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces sí, todas las mujeres entran aquí. Y eso no se dice, o sea, yo no sabía hasta que tú me dijiste cuando estabas investigando. Ujú. Sí, y de hecho, si te fijas, yo no diría que la gran mayoría, sino que todas, güey, las mujeres a las que acompañamos se justifican con nosotras. Todas básicamente como que necesitan decirte por qué lo estás haciendo, por qué lo están haciendo. Y entonces es a partir de ahí que te enteras del montón de violencias que vienen viviendo desde antes de tomar la decisión, pues. Sí, sí, nosotras no le pedimos ninguna explicación a ninguna mujer, nosotras tenemos la información completamente democratizada. Quien nos pide información, ni siquiera indagamos quién es, nosotras la damos, pero realmente sienten la necesidad de justificarse ante nosotras y nos cuentan, ¿no? Ujú. Qué es lo que las está orillando, señalan la mayoría de ellas, a tomar la decisión y te das cuenta de que hay contextos de violencia que a veces las feministas ni con todos nuestros análisis sesudos nos alcanzamos a imaginar. Nosotras hemos acompañado chicas que abortan en sus lugares escolares y con lugares escolares me estoy refiriendo a sus secundarias o sus preparatorias porque en su casa no pueden, porque viven en casas de 20 metros cuadrados con 10 personas y Sí, güey. con qué privacidad pueden abortar o que abortan en sus lugares de trabajo. Y estoy hablando no de una oficina cómoda, sino de zapaterías, fábricas, centros de trabajo, por ejemplo, como call centers. Entonces, son mujeres que definitivamente están precarizadas, que tienen problemas de salud mental, que han vivido relaciones jerarquizadas de violencia, que tienen algunos problemas que tienen que ver con violencia racial que han vivido. Y ninguna es de que yo diga esta, sí, creo que la única es una que me dijo que ella no quería continuar con el embarazo porque se acaba de hacer una liposucción y no quería arruinarla, ¿no? Ujú. Pero pues también tiene ahí un contexto de mucha violencia, o sea, de fondo, ¿no? Pero esa fue la justificación que me dio a mí. El contexto de violencia se vio ya con todo lo que tuvimos que hacer para que pudiera interrumpir el embarazo. Pero de entrada esa ha sido la única justificación que no ha sido estoy viviendo violencia. Y mencionas algo súper crucial, que yo creo que ahí hay un punto de comunión entre los grupos fundamentalistas religiosos y entre muchos movimientos feministas o colectivas feministas. Sí, total. Hablabas de que ignoramos la mayoría del tiempo el contexto o los contextos tan variados, tan violentos, tan lamentables en los que la mayoría de las mujeres abortan, porque precisamente pensamos esto, ¿no? De que, uy, pues, ay, con mis amigas, amora, sí, yo te acompaña y todo ese pedo, ¿no? Entonces, pero este punto de comunión me lleva también a pensar en los fundamentalistas que son los mismos quienes dan este tipo de razones, ¿no? Y que piensan que de hecho las mujeres y las personas gestantes abortan por deporte. O abortan como, pues nomás ahí de hobby, güey. Así para pasar el tiempo. Y si me pongo a pensar un poco en qué diría, digamos, la visión religiosa o qué recomendaría incluso las escrituras, como que no me checa, ¿no? O sea, ya quitemos a un lado en este momento como a las feministas y centrémonos en los fundamentalistas que piensan en esto y que señalan a las mujeres que abortan y que las quieren ver en prisión y que les dicen mil cosas, ¿no? De las cuales ellas son producto de prácticamente un linchamiento social, si es que alguien se llega a enterar que abortaron. Y pensaba, insisto, en qué recomendaría la Biblia en este caso o cierta visión religiosa y también me encuentro con que incluso el asunto de pecado, que también lo hemos visto, ¿no? Está muy señalado como que es un pecado abortar, pero también te encuentras con que el pecado depende mucho de la propia persona, de cómo se sienta, ¿no? Pero ni siquiera de cómo se sienta respecto a los otros, sino de cómo se sienta respecto a Dios y su digamos,
Su comunicación, pues, o ese proceso lo tiene que hacer con Dios, no tanto con las otras personas. Y esto también me lleva a pensar, pues, que entonces ningún creyente tiene la facultad como de señalar a sus hermanas, ¿no? O a sus hermanos. No, de hecho en ninguno. O sea, hay que aquí establecer una diferencia entre que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es un pacto, digamos, con Dios que es muy legalista. Se le llama legalista porque tú tienes que hacer para merecer todo pecado amerita una sanción. Ujú. Pero Dios se dio cuenta que los humanos estamos bien pendejos y que no debió habernos cambiado por los dinosaurios, que eran obedientes y preciosos, y dijo, no, estos humanos están bien pendejos, tengo que hacer algo porque si no todos se van a ir al infierno. Entonces mandó a su hijo a que viniera al mundo a sacrificarlo, ¿no? A mí se me hace bien cura que luego, pues a mí, por ejemplo, me han dicho una vez que discutí con una chica provida, me decía, es que Dios estaría en contra de que sacrificaras a tu hijo, y yo luego, ¿por qué vergas mandó a Jesús a crucificarlo? Ah, claro, Explícame, claro. ¿no? Porque lo mandó a eso, a que lo crucificaran, ¿no? Y lo mandó a morir por nuestros pecados. Hay muchas partes en la Biblia donde hablan de cosas interesantes como el libre albedrío, como que Dios nos ha dado dominio propio para tomar nuestras propias decisiones, y también donde hablan sobre que no tiene que haber intervenciones entre un hombre y Dios, porque no recuerdo el versículo, pero si lo googlean así va a salir, ¿no? Que dice que si alguno hubiese pecado, abogado tienen para con el Padre, que es Jesucristo el justo, ¿no? Entonces, para muchas iglesias que son, por ejemplo, evangélicas, Ujú. esto se traduce que no hay necesidad que tú vayas y te confieses con otro hombre, un jerarca religioso, un padre, tus pecados, porque es un hombre pecador igual que tú, y la Biblia también señala que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces que la relación con Dios tiene que ser personal, que si tú hiciste algo que posiblemente consideras que es un pecado, pues te arrodillas en tu habitación y le dices, Jesucito, creo que la cagué, pero tú dime, güey, o sea, que la cagué o no la cagué. Exacto. Yo siento que tomé una decisión sabia, pero pues si la cagué, dime qué hago para resarcir el daño, ¿no? Pero es con él, güey. Sí, es directamente con O él, no con sea, con otra persona que es igual de pecadora que tú. Y la Biblia habla ujú. muchísimas veces de que no veas la paja en el ojo ajeno si tú tienes una viga en tu ojo, y de no juzgar, ¿no? Y yo de lo que sí estoy convencida por el tipo de amistades que tenía Jesús en su tránsito por la tierra, Ah, es claro. que si viviera con nosotros estuviera. Sí, 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 sí. Sí, o sea, estaría con nosotras. ¿Por qué? O sea, con las del paño verde. ¿Por qué? Porque pues a él muchas veces le preguntaron, Jesús, es que eres el hijo de Dios, güey. ¿Por qué te juntas con pura prostituta, con puro pescador borracho? Y él decía, porque los sanos no me necesitan, ¿no? Entonces la gente con su paño azul, que es abstemia, que no tiene relaciones sexuales, que es pro familia, que es pro capitalismo, que ya lo tiene todo, pues no necesita a Jesús. Nosotras que somos las pecadoras malditas impías somos las que lo necesitaríamos, y él estaría aquí bancando la lucha abortera, estoy segura, que traería su pañito verde Sí, y sus chinos despampanantes por ahí. sí, y digo, yo creo que podríamos seguir revisando todo este contexto de las escrituras y dándole esta interpretación. Me parece que es muy obvio que no hay aquella visión que relatabas tú al principio, ¿no? Si nos apegamos a la lectura de las escrituras. Y algo que me genera conflicto es, puedes decir, ah, chinga, si tienes esta visión religiosa, si tienes incluso, o puedes llegar incluso a la conclusión de que Jesucristo tendría un pañuelo verde, ¿qué quieren los fundamentalistas religiosos, güey? ¿Qué buscan? Yo creo que tú diste en el clavo en el episodio pasado en algo bien importante, y es que puede ser que la gente a nivel personal tenga una necesidad espiritual. O sea, yo no dudo que muchas de las niñas de paño azul realmente tengan una necesidad espiritual de tener una relación con Dios, ¿no? Pero el problema es que se acercan a través de jerarcas religiosos que lo menos que les interesa es tener una relación con Dios, porque si les interesara tener una relación con Dios, practicarían el evangelio al pie de la letra y no lo hacen.
¿no? Porque se la pasan odiando y Dios es amor. Entonces, ¿qué es esto? Pues que la visión religiosa fundamentalista o tradicional respecto no solo al aborto, sino a todos los temas, es que tiene tintes políticos y que estos jerarcas religiosos lo que hicieron fue, lo que tú dijiste, encontrar un tema que conmueva a las masas, con el que puedan mover a las masas para usarlo con fines políticos. Entonces, pues tú ves que gente tiene buena voluntad, que dicen es que yo quiero tener una relación con Dios, quiero ser una persona que sea, pues que una sierva dispuesta y que Dios sobre a través de mí. Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad o de esa necesidad espiritual, malinterpretan, retuercen las escrituras con un tema que saben que es sensible, que te va a ideologizar, para convertir a estas masas en un poder político y ellos conseguir favores políticos, como lo hemos visto que lo hacen los jerarcas religiosos. Podríamos, no sé, me pregunto, también hablar o pensar en que si bien existe toda esta gente que de hecho busca genuinamente una comunión con Dios o un medio para acercarse a, y a través de ahí afinidad con otros seres humanos, mmm, podríamos hablar también de que podría, vaya, llegar a funcionar como una razón para odiar. Sí, claro. Sí, eso lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, nosotras también nomás estamos buscando razones para odiar. Para quemarlo todo. No sé, tengo, bueno, me nací esa duda. Sí, claro, es que sería como que muy ver las cosas en blanco y negro, ponerlos a todos en una misma caja. Evidentemente hay jóvenes pro vida a las que yo he leído con mucha atención y siento que ellas sí realmente están buscando tener una comunión personal con Dios y solamente la han encontrado a través de, pues, traducciones muy misóginas, muy eh, odiantes de los textos sagrados, ¿no? Que les dan los jerarcas religiosos que tienen fines políticos. Pero también he encontrado otras personas que si bien se nombran ateas, o que se nombran que son católicas no practicantes, sí todo este, eh, toda esta retórica católica con la única finalidad de odiar. Tenemos varios influencers pro vida que se posicionan como ateas, pero parece ser que el tema del aborto es solamente se trata de odiar y odiar gratuitamente, ¿no? Odiar a todo mundo y tirar hate y posicionarse en redes sociales como influencers a través del odio. Entonces creo que son múltiples visiones, pero yo creo que sí donde se tiene que poner el cuidado es en los jerarcas religiosos que se aprovechan de todas estas pasiones para ganar capital político, ¿no? En un estado que debería de ser laico. Y tocando ese tema precisamente de los intereses políticos, creo que llegamos ya lo acabas de decir también tú, al asunto del Estado laico, ¿no? Porque una de las cosas también que de pronto se dicen es que tenemos esta relación, digamos, extraña, ¿no? Que de pronto a partir de una creencia que es religiosa y a partir de concepciones que, si bien no son delitos a nivel estatal, son pecados, pero a través de grupos fundamentalistas religiosos se busca que algunos pecados sean de hecho delitos. Me encuentro, y yo creo que tú también te has encontrado, con esta afirmación de que de hecho la laicidad atenta contra la libertad religiosa. En concreto, se refieren a cierto tipo de avances en materia de derechos humanos, como la educación sexual integral, como iniciativas que buscan despenalizar el aborto, como iniciativas que aprueban matrimonio igualitario, adopción para parejas homosexuales y todo este asunto, ¿no? Dicen, es que esto implica que hay un atentado contra mi libertad religiosa porque lo que me dice mi religión, pues es que esto no debería existir, ¿no? O está mal. Sí, fíjate que ahí yo sí he encontrado algunos argumentos que me han parecido interesantes, como el de una niña que me dijo que ella estaba a favor de que el aborto fuera legal porque es libertaria y está a favor de la libertad, pero que ella a nivel personal considera que es un pecado y que le parece violento pagar con sus impuestos algo que para ella es inmoral. Y se me hizo interesante
porque no fue el clásico argumento de es pecado, tiene que ser delito, ¿no? O sea, no, como que la niña le echó más cabeza, ¿no? Aparte es muy joven y se me hizo como un argumento muy estructurado para una persona tan joven y una persona además ideologizada. Pero la realidad pues es que eso no es un atentado contra la libertad religiosa, ¿no? Sucede lo mismo que con la libertad de expresión. Que por ejemplo a nosotras en la página de Morras nos dicen que atentamos contra la libertad de expresión porque borramos comentarios. Y la realidad es que pues no, o sea, la gente puede seguir expresándose donde quiera. En otra página, pueden mandarnos un mail y pueden hacer un blog y dar su opinión. Y no se las van a llevar presas por eso, ¿no? Ni se las van a llevar detenidas. Simplemente no pueden pues comentar en nuestro espacio sin que les eliminemos los comentarios porque es nuestro espacio y nosotras decidimos quién publica y quién no. Sucede igual con la religión. Atentado contra la libertad religiosa es que te cierren tu templo, que te prohíban que te congregues, que te pongan una religión oficial o que se pusiera el nietzscheanismo como religión oficial, ¿no? O la iglesia de Satán como religión oficial y que si no, cuello. La iglesia que se llame Dios ha muerto, güey, o algo así. Dios ha muerto, sí. Entonces, pues nada, eso sería, ¿no? Pues no es el legalizar el aborto no es un atentado contra tu libertad religiosa porque tú puedes seguir diciendo en tus iglesias que el aborto es pecado. Lo que no puedes decir ya es que es delito, porque pues bíblicamente incluso eso es un tema de Estado, ¿no? Si es legal o no, es de Estado. Si es pecado o no, pues sí puede ser de tu religión. O sea, si el Estado se metiera y te dijera, ¿sabes qué? No, el aborto no es ningún pecado, cállate a la verga. Eso sí sería un atentado contra la libertad religiosa, pero pues nada. Y sí, viene también esto que es muy importante de saber distinguir entonces cuando algo es un delito, cuando algo es un pecado, cuando hay, de hecho, cuando hay un atentado contra la libertad religiosa, cuando no lo hay. ¿Por qué? Porque esto me remonta mucho a la pregunta que tú hacías hace un ratito de si realmente se conoce la Biblia por este tipo de grupos que, bueno, se jactan de ser, pues, religiosos y todo este asunto. O sea, porque te pones a investigar y dices, a ver, espérame, pero para empezar, ¿dónde está el atentado a la libertad religiosa? Y por otra parte, ¿dónde está el delito, no? Ya decía el dicho de al César lo del César. ¿Cómo? Adiós lo que es Dios. Adiós lo que es Dios. Es que para que vean, Sofía sí es atea de toda la vida, ella ni bautizada está, no se anda haciendo la europea, ella sí no está ni bautizada, o sea, ella no sabía que Dios existía hasta que entró a la escuela y que le dijeron. No me eches de cabeza, güey, me van a cancelar. ¿Por qué te van a cancelar? Vas a ser ya atea golden de cuna. No, pero es eso, ¿no? Creo que para empezar, mientras no nos metamos también, las personas que estamos dentro de la defensa de derechos humanos, no nos metamos a investigar aquellas cosas con las que muy probablemente no comulguemos, o con las que de pronto nos saquen conflicto, o con las que ni siquiera querramos tener acercamientos. Creo que es peligroso no hacerlo, porque si no se hace, no podemos hacer esto que estamos haciendo, que es básicamente pues desenmascarar a los fundamentalistas religiosos, ¿no? Y dejar ver entonces que más allá de un discurso que de hecho esté apegado a las Sagradas Escrituras, pues más bien es una interpretación muy truculenta de las mismas. Y que más allá de buscar o de defender una verdad que es meramente genuina y que se trata solo de una cuestión de opinión, hay intereses económicos, hay intereses políticos detrás, ¿no? Creo que eso es lo más importante. ¿Para qué? Para dejar de banalizar este tipo de movimientos a través de comentarios de que únicamente son personas retrógradas que, ay, güey, pues son los conservadores, ¿qué quieres que les hagamos, no? Güey, pues son unos pendejos, güey, no entienden nada. Esa gente entiende mucho y ha entendido, sobre todo, que con este tipo de discursos se puede, de hecho, conseguir beneficios políticos
pues. Sí, y pareciera que en este tema tú estás dando en algo muy importante, ¿no? Que se confunde como tener Estado laico con la abolición de las religiones. Yo conozco a mucha gente progresista o que es activista o feministas que parece que confunden pedir Estado laico con una abolición de las religiones y que constantemente no dan argumentos a favor del Estado laico, sino que se la pasan ridiculizando, burlándose, mofando, diciendo Dios no existe, y esto no abona nada a una plática democrática, y tan no abona que posiblemente Nada. lo mismo que decíamos para las urnas, quizás nuestros sueños no caben en las urnas, pero las pesadillas sí. Y quizás nuestras ideas no caben en la religión, pero la realidad aquí, quizás si somos unas personas muy nichianas y decimos, no, Dios no existe, Dios ha muerto, pero le creemos todo al viejito santo, a ese viejito santo le creemos todo, o hacemos pendejadas por amor, ¿no? Porque trasladamos el pensamiento mágico al amor o cualquier lugar. Pero el punto es que, pues nada, o sea, decimos desde este privilegio epistémico de blanquitud del ateísmo, decimos, Dios no existe y ya, de ahí no me sacas. Pero acá la realidad es que en México el 80% de la gente es creyente y cree en religiones derivadas del judeocristianismo, y que aquí hay de dos sopas, así bien fáciles. O les llegamos con nuevas narrativas espirituales y religiosas, o a lo único que van a tener acceso es a estas narrativas donde se equipara a un fruto del vientre con un bebé, y donde se equipara una multa que señale la Biblia por un aborto a no matarás. Entonces, o socializamos nuevas narrativas respecto a la religión, o quienes van a tener el control de las masas son los fundamentalistas religiosos. Decir Dios no existe no abona nada a la vida democrática del país, y ya lo vimos en Brasil, que los grupos religiosos son los que llevaron al triunfo a Jair Bolsonaro, y esto no hubiera pasado en gran medida si estos grupos progresistas de izquierda blanca no hubieran despreciado tanto a la gente que cree en Dios y no se hubieran burlado tanto desde su blanquitud de la espiritualidad ajena, de las creencias ajenas. Creo que si colocamos en el debate del Estado laico las nuevas narrativas o narrativas amigables con los derechos religiosos, podemos tener más sí un Estado laico que apelando solamente a burlarnos, ¿no? Que además es súper, no sé tú, pero a mí conozco gente que ahí más o menos la respeto intelectualmente, Más o menos. pero que luego veo que salen en el debate con, ay, pues es que al fin y al cabo Dios no existe, y digo, güey, bye. O sea, ya no te puedo respetar. Si ese es todo el argumento que tienes, si no puedes echarle un poco más de cerebro, si no puedes ir a investigar el derecho canónico, pues no te puedo respetar como persona. Sí, precisamente creo que ese es el objetivo también de este episodio y del podcast entero, ¿no? Dar a conocer que hay otras maneras de interpretar esta clase de sucesos que, bueno, en esta primera temporada solamente estamos hablando de aborto, pero ya en las siguientes nos vamos a meter con otros temas que, híjole, ahí yo creo que sí va a haber más bronca, pero bueno, ya espérense la segunda temporada, todavía no. La segunda temporada va a estar bien buena. Va a estar muy buena, pero volviendo a esto, dejar en evidencia que desde los movimientos pro derechos humanos hay estrategias que sí funcionan. A mí me gustó mucho la lectura que yo hice en torno a las Sagradas Escrituras, porque bueno, ya les dijo Dalia, ya me ventaneó con que no estoy bautizada, entonces pues yo nunca he tenido un acercamiento ¿no? O sea, un acercamiento realmente de ponerme a leer la Biblia, y la interpretación justo que hicimos me gusta mucho, porque sí te está hablando de que alguien que tenga estas necesidades espirituales, alguien que diga, güey, yo quiero creer porque quiero creer y me gusta creer, ¿y a ti qué? Básicamente, sí puede encontrar otra forma de ver este tema del aborto más allá de lo que autoridades eclesiásticas digan según los intereses que estén persiguiendo, ¿no? Eso a mí es lo que me parece muchísimo más importante, y también recalcar que la religión pues no es incompatible o no condena el aborto,
también, insisto, hay que salir como de esas burbujas, hay que salir de esas esferas en donde nada más le hablamos a quienes consideramos que son nuestros iguales y a quienes no únicamente actuamos a partir de la expulsión, digamos, de nuestros círculos, ¿no? Y realmente parece que ni nos interesa llegar a, cuando también lo mencionabas, pues el 80%, o yo creo que incluso más, de la población acá en México, pues es creyente. Y sí, dime. Te interrumpí, sigue hablando. No, pues yo iba a decir que ya nos vamos, pero... Nada, solo me gustaría cerrar diciendo que la religión, las espiritualidades, las religiones que son derivadas del judeocristianismo no son incompatibles con el aborto. El aborto bíblicamente señala que se castiga solamente con una multa. Para Dios la vida de las mujeres es más importante y si ustedes están cerca de alguna persona religiosa, pues en lugar de anularla y decirle Dios no existe, pueden hablar sobre estas narrativas, poner en cuestión lo que están creyendo desde su perspectiva religiosa, sin confrontar desde el amor. Y pues a las mujeres que están considerando abortar, que sepan que Dios las ama y que no las va a castigar ni las va a mandar al infierno, que tampoco las pueden excomulgar, ¿no? Entonces que pueden abortar confiando en que Dios valora más su vida que la del producto de la concepción. Y pues nada, que a las personas religiosas que nos escuchan que estén tranquilas, porque ninguna determinación estatal acerca del aborto, de los derechos humanos, vulnera la religión ni su libertad religiosa. Ustedes pueden seguir congregándose en sus iglesias, van a poder seguir protegiendo sus iglesias cuando nosotros nos manifestemos, nadie se los va a llevar presos por eso, y pueden seguir predicando si así lo deciden que el aborto es un pecado, ¿no? Pero esto pues no los va a criminalizar ni nada, entonces nadie vulnera sus derechos, ustedes son libres de creer lo que quieran. También que sepan aquellas personas religiosas que se encuentren en alguna posición probablemente neutral, o sea que como que digan, ay, es que sí, pero pues esto, que se acerquen también a las escrituras que no dudo que conozcan, pues, pero que les den como estas nuevas interpretaciones y que estén tranquilos también con eso de que si están a favor de la despenalización del aborto, sí se puede ser una persona también religiosa a la vez. Y muchas gracias. Gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos persiguiendo el sueño de ir a los Spotify Awards. Así que, pues, reproduzcanos, recomiéndenos, compartan con sus círculos de amistades, en sus grupos de tías, de vecinos, generemos conversación y cumplan al mismo tiempo nuestro sueño de ir a tomarnos fotos ¿con quién era? Bad Bunny. Con Bad Bunny. Ok. Y pues gracias. Bye. Gracias. Bye.